hoy día he traído un invitado especial, muy especial. Tengo que decir que es el hijo reconocido, verdadero, oficial de la casa. El hombre de la casa es. Él debió ser su pastor. Pero ahora van a entender por qué no. Pero él fue el amigo fiel, especial de mi papá y de mi mamá, especialmente de mi papá. Hoy día quiero invitar a Oslo para que lo conozcan. Fue el perrito fiel, el amigo incondicional de mis padres, especialmente de mi papá. Pero ellos ya no están, ellos ya partieron. Pero él no entiende de muerte, no entiende como nosotros quizás lo entendemos. Solamente sabe que las personas que él amaba ya no han vuelto. En la casa hay un balcón donde durante mucho tiempo fue su lugar de espera. Siempre que llegábamos los domingos, él estaba en el balcón, esperando. Y siempre él estaba en ese balcón esperando a mi papá. Y cuando veía, yo bajaba, porque yo a veces me movilizaba con mi papá, yo bajaba del carro y yo lo veía en el balcón que estaba así mirando. Y yo, Oslo, le decía. Y él como que seguía la mirada fija así, ¿no? Ni movía la cola, ni le importaba que yo le haga nada. Salía mi mamá, Oslo, y seguía él así. Salía mi papá y empezaba a mover las patitas, movía la cola, se emocionaba y se metía corriendo. Se emocionaba cuando lo veía a mi papá. Y el día de hoy, o hasta el día de hoy, él sigue sentándose en ese mismo balcón y esperando el regreso de su dueño. Cuando llego, de lejos, estuve caminando, lo veo que está ahí sentado y mira. Y ya llega un momento que como que ve que no va a aparecer y ya, se mete o me da el encuentro en la casa. Porque el amor, mis papás pueden haber fallecido, ya no están, pero el amor de él no ha acabado. Su amor no ha terminado, simplemente porque dejó de verlos. Su amor sigue ahí, perenne. Él no sabía cuánto dinero podían tener ellos en sus cuentas bancarias. Él no sabía si la casa era propia o alquilada. Él no sabía de cuántos carros, no sabía del Camaro. A él no le importaba nada, no sabía de posición que ocupaba o no. No sabía si la gente lo amaba o no a su dueño. No sabía de ustedes, no conocía de aplausos, no saben de nada de eso. Él solamente sabía una cosa, que él amaba a él, a Reinaldo y a Teresa, y que ellos ya no van a volver, y él sigue esperándolos. Y realmente para mí, como les comparto, vivo con él, lo verán que babea un montón, el calor también. Yo vivo con él. Y me da a veces mucha pena mirarlo que sigue en ese balcón sentado mirando. Yo le digo, lo ven. Y no, a veces se rehúsa a entrar y él quiere seguir sentado en ese balcón esperándolos. Porque su amor, el amor tan grande que él tiene por esas personas que ya no están y que no van a volver, sigue en pie, sigue vigente. Y hasta el día que él cierre los ojos, en su corazón siempre van a estar ellos. Siempre va a seguir vigente el amor. Siempre los va a esperar. Una persona me dijo, vi esa imagen y me pareció esa película de Hachiko, Siempre a tu lado. Y es una historia muy, muy similar, muy parecida. Porque él sigue esperando. Y saben, le empezamos con Romanos hablando que la naturaleza de Dios está impregnada en su naturaleza, en su creación. Él es parte de la creación de Dios. ¿Qué característica del corazón de Dios o de la naturaleza de Dios está impregnada en él? La fidelidad. Si un animalito puede ser fiel, puede permanecer, ¿cuánto más Dios? Quiero que vayamos al libro de Isaías. Al libro de Isaías. Isaías 43, verso 2.
Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa de permanencia de parte de Dios a tu vida. Donde te dice que nunca, como decía el pastor Renovato, nunca, en hebreo, arameo y todo es, nunca pasarás, donde te dice que nunca pasarás por las aguas, sino que dice, yo estaré contigo. O sea, nunca vas a pasar solo. Nunca vas a pasar solo porque te dice, yo estaré contigo. Su fidelidad y permanencia no consiste en evitarnos los procesos, sino en acompañarnos dentro de ellos, porque te dice, te asegura que vas a pasar por las aguas. ¿Cuántos están pasando por los ríos y por las aguas ahorita? ¿Cuántos están pasando procesos en sus vidas? Nadie, yo nomás. Qué triste mi vida. No, ya, hay más gente que también. Ya me siento ya más acompañada en el sufrimiento. Bueno, Dios te dice y Dios me dice que cuando pasemos por esas pruebas, metafóricamente llamadas aguas, ríos, ¿qué va a pasar? No te van a ahogar. Y cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. ¿Cómo es eso? Ni la llama va a arder en ti. Es decir, que Dios sí te habla que vas a tener que pasar. Que lo que tú estás viviendo es parte de lo que tienes que pasar. Pero ¿qué cosa te promete con eso? Que Él no te va a dejar. Él te hace una promesa de permanencia y de fidelidad. Y por eso que traje a Oslo, pues porque de todas maneras se conoce al perro como con algo característico, que es la fidelidad. Y es algo que debería ser característico en el ser humano, ¿verdad? Qué triste que un perro nos tenga que enseñar a nosotros lo que es fidelidad. Es triste, pero es parte de la naturaleza de Dios impregnada en su creación. Marcos capítulo 4. Quiero que entremos ya así de lleno. Marcos 4, versículo 35-37, vamos a leer. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Nuevamente escuchamos la palabra anegar. ¿Qué es anegar? ¿Qué es? Inundar, rebalsar. Nuevamente estamos escuchando esa palabra. Los discípulos estaban en ese momento con Jesús. Y a Jesús se le ocurre una gran idea. Pasemos al otro lado, dice Jesús. O sea, ¿esto de quién sale? ¿Alguno de los discípulos dijo, oye, ¿qué te parece si nos vamos para el otro lado? No. ¿Quién dijo? ¿Quién dio la idea? Les dijo, dice. ¿Quién les dijo? Jesús. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Entonces Jesús tenía la culpa en este momento de lo que iba a pasar después, ¿no? Porque si tú dices a tus amigos, vamos acá a la tía veneno, que no es veneno, es saludable, es healthy, vamos, y todos van y comen, y al día siguiente o en la noche están pero con una indigestión pero fatal, todos de emergencia al hospital. ¿Quién va a tener la culpa? Claro, cada quien asume su culpa porque nadie les abrió la boca. Nadie les obligó y les dijo, come. No. O comes o te mato. Nadie. Tú abriste la boca y comiste. Pero cierta responsabilidad hay en quién.
en quien dijo. Y todos después, no, nunca dejes que esa persona elija, porque esa persona te manda al baño después. Te manda al hospital. Porque hay cierta responsabilidad en quien propuso, ¿verdad? Como cuando te vas al cine y te dicen, no, vamos a ver esta película que es buenísima y no sé qué. Nada de buenísima, todos dormidos y termina, no pasa nada con la película. ¿Qué ha pasado, no? Uno va y es un ensarte esa película. Aburrida, grosera, lenta, etcétera, etcétera. ¿Y quién tiene la responsabilidad de que se ensartaron todos con esa película, le pagaron su entrada y todo? El que propuso. ¿Quién propuso acá? Jesús. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Entonces él tenía, de alguna forma, la responsabilidad de lo que iba a venir. Dice, despidiendo a la multitud, versículo 36, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero, ¿qué pasó? Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, o sea, se inundaba. Inmediatamente era para voltear a Jesús y decir, ¿cómo que pasemos al otro lado? Mira por pasar al otro lado qué está pasando. Empezó la tormenta. A veces nosotros no entendemos qué es lo que pasa con el proceso que puedas estar viviendo. Vuelvo a preguntar, ¿quién está pasando algún proceso en sus vidas? Y lo más lindo es que lo dicen con gozo todavía. Amén, están felices por el proceso. Esa debe ser la actitud. Aunque todos estamos, yo, ¿no? Como damnificados nosotros. Yo estoy pasando el proceso. Bueno, el proceso que tú estés pasando, muchas veces tal vez te preguntas, o te estarás preguntando, ¿qué hice mal? ¿Hasta cuándo voy a pagar esto, esta consecuencia quizás que me ha traído a este proceso? ¿Por qué la tormenta? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué otra cosa? A mí me da risa porque a veces la vida de uno parece como si te hubieras metido a esa. ¿Han visto alguna vez la película Jumanji? ¿Sí? ¿No les hace a veces sentido un poco su vida con eso? Es como que abrieron el tablero de Jumanji y la están viviendo todas las de Jumanji, todos los niveles. Lo peor sería que jueguen el juego de calamar. Ahí sí es de vida o muerte. Pero muchos sienten que el proceso que están viviendo o puede ser un Jumanji, o puede ser un juego de calamar, o puede ser los juegos del hambre. No sé qué juego estarás jugando tú, no sé en qué nivel estarás. Pero lo que estás viviendo no es bonito, no es fácil. Y muchas veces en ese momento surgen esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué la tormenta? ¿Por qué a mí? Y quizás si tú estás siendo parte o pagando una consecuencia de una acción o algo en tu vida, bueno, Dios ya te perdonó. Dios ya restauró cosas en tu vida, pero tú sigues viviendo las consecuencias. Y tú dices, ¿hasta cuándo? Porque te has arrepentido, te has nuevamente vuelto a Cristo, pero estás arrepentido y sigues viviendo y sigues viviendo y sigue y una y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Pero entendemos en este pasaje que la tormenta no significa que había tomado un camino equivocado. Porque de todas maneras Jesús sabía que iban a ir al otro lado. ¿Qué dijo Jesús? ¿Vamos a dónde? Al otro lado. No dijo, vamos a Jumanji, vamos a los Juegos del Hambre. No dijo eso, vamos al otro lado. Había un destino final. Y no les hablo de la película, que también es otro terror. Había un punto de partida. Lo había. Pero para ir a ese lugar, o para ir hacia el otro lugar, tuvieron que atravesar ¿qué? Ese proceso. Fue necesario ese proceso. Y no significaba
que habían tomado el camino equivocado. Porque ¿saben qué? Jesús estaba aún en la barca. O dice, y la tormenta vino y se inundó, y como el Titanic se llenó así de agua todo, y Jesús salió en una tabla, como Rose, flotando por otro lado, y los dejó a los discípulos, ya quédense ahí, ahóguense. Yo me voy acá nadando sobre mi tabla. No. Jesús seguía en la barca. Jesús estaba en la barca. O sea, no estaban solos. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos sentimos que estamos solos? Y tú puedes decir, es que me siento solo porque realmente ni siquiera me habla, ni siquiera me revela nada. Parece que estuviera enojado conmigo. Esas son frases hasta que yo las he dicho. Parece que Dios estuviera enmudecido conmigo. Parece que yo le hubiera hecho algo y está resentido conmigo. Se ha peleado conmigo. Me ha dado la espalda y me ha dicho, no quiero hablar contigo. Estoy molesto. ¿Cuántos a veces han sentido eso? Es muy humano que sientan eso. ¿O soy yo la única humana que siente eso? Sí, sí hemos sentido eso. Pero algo que es cierto, que los discípulos, si ustedes recuerdan, ¿qué oficio eran o qué oficio tenían en su mayoría? Eran pescadores. Pescadores en una barca y en el mar, con tormentas. Los discípulos conocían del mar y de las tormentas. O sea, para ellos no era chino eso. No era algo que desconocían. Ellos conocían. Pero esta situación de ese momento que estamos leyendo en la Biblia superó sus conocimientos. Y es probable que esa tormenta no haya sido una cosa así que zarandeó un poco. No, habrá sido como el Titanic. Una cosa así, pero que se iba hundiendo todo y se llenaba. Y peor, todavía que se levantaba las olas. Porque el Titanic por lo menos era un super barco. Ellos están en una barca. Una barquita así chiquitita y hundiéndose, moviéndose la barquita así llenándose de agua. Ellos conocían del mar. Eran pescadores. Y nosotros quizás podemos conocer de tempestades en nuestras vidas. Pero lo que tú estás viviendo quizás, sientes que está acabando tu vida. ¿Lo han sentido o solamente yo? Yo les digo, previo a todo lo conocido que he vivido, ha habido muchas cosas que he estado pasando antes, difíciles y bastante duras. Se me abrió el tablero de Jumanji. Fallece mi papá, me quedo con mi mamá, la cuido 5 meses, madrugadas, mal, con dolores, con vómitos, mal, una cosa tras otra cosa, tras otra cosa, tras otra cosa. Llama al doctor, llama a la enfermera, que vengan a poner inyección, que esto, que el otro, que corre, busca la ampolla tal, que anda para allá, emergencias, a otro lugar, a otra clínica, a un hospital, vamos para acá y en ese plan. 5 meses después fallece. Sabemos que ella y él son los que están pasando lo mejor que nosotros. Y esa es la gran recompensa que ellos han tenido. Y luego yo volver a esa casa donde vi partir a mi papá, donde vi agonizar a mi mamá, donde viví con mi madre todo ese proceso de enfermedad, las lágrimas, las madrugadas, hablando, llorando, ella y yo. Y ir a su cuarto y no encontrarla, ir a su cuarto y no ver a mi papá ni a mi mamá. Les diré que hay momentos incluso en que yo digo, creo que me estoy volviendo loca. Porque estoy en esa casa y hasta se me hace parecer que me llama mi mamá. Se me hace parecer que me dice, Diana. Me hace parecer que mi papá está subiendo las escaleras.
porque son los recuerdos, las imágenes que tengo de ellos cuando estaban acá con vida. Y es ponerte delante de Dios, decir: Dios, yo entiendo que no es que sean los espíritus chocarreros, ni que están penando, porque la gente piensa: bueno, están penando, vamos a echarle agua bendita a esa casa. No siento pesada la casa ni nada de eso, no es nada de eso. Son los recuerdos, es la pena, es el recuerdo de escuchar los pasos de mi papá subir por las escaleras, es el recuerdo de escuchar a mi mamá llamarme. Y se suma una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y yo digo: Yumanji, para. Basta. ¿Quién está jugando? Por favor, cierre ese tablero de una vez. Porque es una cosa que tú dices: ¿cuándo acabará esto? Esto es algo ya que o sea, he podido soportar esto, pero esto ya no. Esto ya no se puede. Pero Dios estaba en la barca. Perdón, Jesús estaba en la barca. Él estaba ahí, junto a ellos. Verso 37, ay, se me fue, aquí está. Dice que de tal manera que se anegaba, o sea, se inundaba. Pero aún mientras estaba inundando, ¿quién se estaba mojando con ellos? ¿Quién? Jesús. La inundación no lo había eliminado su permanencia en ese lugar, en esa barca. Yo te digo, hay tempestades que pueden inundar tu vida, pero que no sacan a Jesús de tu vida en medio de la tempestad. No lo van a sacar a Jesús. La tormenta, la tempestad, todo puede empezar a sentir que te ahogas. Pero dile a quien está a tu lado, dile, voltea y dile: pero no sacan a Jesús de tu tempestad. Versículo 38. Dice: y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién puede dormir en medio de...? A menos que tenga el sueño bien pesado. ¿Alguien tiene el sueño bien pesado? ¿Que ni los temblores lo levanta? ¿Sí? Qué bendición de ustedes, la verdad. Yo tengo el sueño ligero. Yo un movimiento, yo ya así, temblor. Esto, y yo soy muy... No duermo bien. Cualquier sonido, cualquier ruido, yo estoy así despierta. Bueno, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron, o sea, tuvieron que ir a despertarlo. Ni siquiera la tormenta, ni la inundación, ni el agua. No, Jesús estaba soñando que estaba en la piscina, que estaba nadando. ¡Ay, qué rico! Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mientras los discípulos estaban desesperados, Jesús dormía. Dichosos sean aquellos que son flemáticos y melancólicos, que aunque se les caiga el planeta entero, tranquilos, paz. ¿Quiénes son así pacificadores, tranquilos? Ahí está el pastor José Luis y sí, Fara también. Pacifica, se cae el mundo. Sí, David también. Confirmo todo eso. Se les puede caer el planeta Tierra, todos están así, corriendo, desespero, y ellos: ¿qué pasa? No pasa nada, tranquilo, ya va a pasar. Y tú: pero apúrate, pero muévete. ¿Pero por qué? Así son. Siempre que había temblor, yo abría mis ojos: temblor, salía corriendo. Y Fara: ¿qué? Fara, temblor, Fara. Y ella: ya va a pasar ya. Se tapaba y seguía durmiendo. Yo: pero se nos puede caer el techo encima. Y yo corriendo, y ella estaba allá en la calle. Y ella seguía durmiendo. Y cuando ya pasaba el temblor, subíamos y decían: ¿ves? Yo les dije. Dichosos esas personas que tienen mucha paciencia. Me hace acordar a del Chavo. Había uno, Jaimito el cartero, ¿no? Que camina así.
Se cae algo. Ay, es que, ¿cómo decía? ¿Cómo? Que quería evitar la fatiga. Pero Jaimito se le cayó. Sí, ya lo vi hace rato. Pero ¿por qué? Es que quiere evitar la fatiga. Dichosa esa gente realmente. Porque esa gente en medio de tempestades, tranquilos, calmados. Ya va a pasar. Tranquilos. Tómalo con calma. Pero aquellos que nos atormentamos solos, yo con mi mamá éramos buena dupla y con Sofía, buen trío. Una cosa no, ¿qué suena? ¿Qué pasa? No, ya estábamos nosotros evacuando, sacando mochila de emergencia, todo. Y Sofía, mamá, ¿qué suena? No, y ahora que llegan a los celulares esas alarmas de simulacro, ellas aparecen, mamá, ¿qué suena? ¿Tsunami? ¿Se sale el mar? Y yo, ay Señor, hijita, es simulacro. Pero no se está saliendo el mar, porque yo escucho la olas y nosotros vivimos cerca de la playa. Porque yo escucho, hijita, siempre suena así, siempre, desde que hemos venido a vivir acá suena así. Ya, pero no es tsunami, ¿no? No se está saliendo el mar, ¿no, mamá? Y yo, no, hijita, no estaríamos ya corriendo. Así habemos, y yo soy esa. Yo le he heredado eso a ella y mi mamá me heredó eso a mí. Una locura nosotros, un tormento. Pero dichosos aquellos que son bien calmados, tranquilos. Ahí también Christopher es otro, sí, tranquilo, paz. Qué hermoso temperamento, realmente. Envidio ese temperamento, que tienen mucha calma. Pero el que Jesús estuviera dormido en ese momento, en silencio, no significaba que había abandonado la barca. No significaba eso. Porque a veces los discípulos en ese momento era como que Jesús le reclamaron, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, le están reclamando. No le están diciendo, Jesús, levántate, ayúdanos. No, oye, ¿no tienes cuidado que estamos pereciendo, que vamos a morir? ¿Cuántos de ustedes le han hecho esos reclamos a Dios? ¿Cuántos han elevado oraciones reclamándole a Dios? Yo también. Ya pues, ¿qué pasa, Jesús? Ay Dios, ya pues, ¿qué más? ¿Qué más? Basta, ya. Está bien que soy tu mejor guerrera, pero no abuses. Ya suéltame, ya, agarra otra. Sí, hemos hecho igual que los discípulos. Pero el que Jesús estuviera en silencio, en este caso dormido, no significa que había abandonado la barca. Dile a la persona que tienes a tu lado, no abandonó la barca. Su silencio no es abandono. Él sigue ahí. ¿Cuántos creen que Él sigue ahí? Él sigue ahí. Verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los discípulos estaban aterrados. ¿Jesús cómo estaba? Tranquilo. Los discípulos miraban las olas. ¿Jesús qué miraba? El propósito. Los discípulos pensaban en la muerte y Jesús en ir al otro lado. Porque lo dijo, antes de que empiece toda la tormenta, dijo, vamos y pasemos al otro lado. Él propuso y Él dio la invitación a ir al otro lado. Jesús sabía hacia dónde iban, pero los discípulos percibieron muerte en ese momento. Perecemos. Los discípulos miraban las olas. Jesús estaba mirando el propósito en medio de las olas, en medio de la tormenta. La tempestad no tiene autoridad sobre la voz de Dios. Dile a quien está a tu lado. La tempestad no tiene autoridad sobre la voz de Dios. Vuelve a decirle, esas damas están pero... La tempestad, dile, no tiene autoridad sobre la voz de Dios. Porque Jesús se paró y ¿qué dijo? Calla y enmudece. ¿Y qué pasó? Todo se calmó.
En el momento que Jesús se levanta y calla y enmudece, toda tempestad se va a enmudecer. Toda tempestad va a parar. No cuando tú quieres, porque ahí confundimos, pero ya, está bien, pastora, pero es que usted no sabe cuántas oraciones de calla y de Jesús perecemos, le he hecho un montón. Y estoy esperando que Él se levante y diga, calla y enmudece a mi tormenta y a mi tempestad. Y no lo hace. Es que no es a tu forma. Jesús no te va a obedecer a ti, a las órdenes que tú le das. Él no es tu mayordomo. Es a la inversa. Y si la tempestad y la tormenta no para, es porque todavía, ¿qué hay? ¿Qué había en las olas? Propósito. O sea, ustedes hoy día tienen que salir pensando, lo que sea que esté pasando, tengo que alegrarme, porque hay propósito. Porque hay propósito, porque llegaré al otro lado. Porque Jesús lo dijo y llegaré al otro lado. Y así va a ser. Y así va a ser. Dale un aplauso fuerte a Dios. No te dejes engañar por el enemigo. El enemigo está para matar, destruir, derribar. Y él va a estar hablando a tus oídos, él va a estar ahí hablando atrás tuyo. No, ya ves, todo se complica. Yo creo que se imaginan, porque hay personas que se me han acercado y me han dicho, qué duro lo que estás pasando, qué difícil lo que estás pasando. Hablo de manera particular y personal, ¿no? Porque sé que como familia lo pasamos. Porque es una cosa, luego es otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa. No, es que definitivamente no es tu año. Pero el pastor Renovato en un momento me dijo, es tu año. Porque este año es de formación, este año es de proceso, este año es de entrenamiento. Porque llegará el momento que llegarás al otro lado. Y así va a ser con todos nosotros. Verso 40-41 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese día los discípulos conocieron profundamente a Jesús. Conocieron un aspecto, porque acá dice que tuvieron miedo, tuvieron gran temor. Dijeron, ¿quién es? O sea, ¿cuántos años habían caminado ellos con Jesús? Y llega a este punto, ahí saquen su conclusión cómo habrá sido la tormenta, debe haber sido terrible. Para que han estado los otros pálidos ya sintiendo que morían. Y todo se calmó por la voz de Jesús. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese día ellos conocieron profundamente a Jesús. Un Jesús que no solo estaba en la calma, sino también en medio de la tempestad. Jesús no prometió que no habría tormenta. En ningún momento dijo, vamos al otro lado, tranquilos. Mientras van conmigo, todo está bien. Van conmigo, van con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que todo va a estar bien. No, Jesús no les prometió nada. No les dijo nada. Prometió que con su presencia, con Él ahí, llegarían al otro lado. Jesús no se ha bajado de tu barca aún. Él permanece. Él te ama. Dile nuevamente al que está a tu lado, Él te ama. Tú eres su creación. Porque mucha gente en medio de la tormenta siente que Jesús no lo ama. Sienten abandono. ¿Cuántos han sentido abandonados? ¿Cuántos se han sentido solos? Y aún sienten eso de parte de Dios. Dios me abandonó.
No sé qué tiene Dios conmigo. Pretendemos pensar que Dios o Jesús es como el hombre, como el ser humano. No, no te equivoques. Parece que Él calla, parece que estuviera molesto contigo, parece que te ignora. Pero Él te creó, Él te formó. Él, cuando te diseñó en el vientre de tu madre, iba dándote forma con amor. Él permitió que tú nacieras, que entre millones de espermatozoides tú seas el campeón, tú seas el que llegó y el que está acá. ¿Y ustedes creen que Él no va a tener cuidado de su naturaleza, de su creación? Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, pero tienen de comer. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más el ser humano, que somos su creación perfecta? Mira los lirios del campo, mira esto, mira el perro, mira la paloma, mira todo. ¿Qué se creen? Esa paloma tiene todo esto, su mansión, ni ustedes. Tienen cobijo. Yo recuerdo que incluso ese perro, al Oslo que ha subido, tiene tanto pelo que cuando mi papá siempre lo sacaba al parque, lo cepillaba. Y yo vivo al lado de ese parque. Y siempre que yo salía, veía los pelos de Oslo y dije, mi papá estaba acá cepillándolo. Y a veces me sentaba en las bancas del parque y veía que pajaritos bajaban y cogían esos pelos. ¿Y para qué? Para hacer su nido. Más abrigadito. Y todavía con pelo bien lavadito por Master Groom, con rico olor, aloe. Dios tiene el control de todo, de toda la creación. ¿Y tú eres su creación o eres creación de extraterrestres? Aunque a algunos no ayuda mucho la cara, pero no, somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Por lo tanto, Él tiene cuidado de ti. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. Él te prometió que irían al otro lado y al otro lado es que te va a llevar, porque Él permanece. Si un perro, Oslo, cada día permanece con la esperanza, el anhelo, el deseo y el amor de la presencia de aquellos que Él amó, y Él sigue fiel, esperando. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Él? Él permanece. Aun cuando tú estás en tu cuarto y dices, ¿por qué no me hablas, Dios? ¿Por qué me has abandonado y no sé qué? Él está a tu lado. Guarda silencio muchas veces, pero Él está a tu lado. Él no te ha soltado. Quiero sentir tu toque. Acuérdense, uno de los profetas en la cueva que decía, quiero sentirte. ¿Y qué pasó? Tormentas, había una cosa, truenos, relámpagos. No lo sentía. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿En qué momento apareció? En el silbo apacible, en la calma. No siempre Dios se va a manifestar cuando tú quieres y como tú quieres y en la manera que tú quieres. No siempre. Pero algo que es claro es que si un ser, una criatura, una creación de Dios como ese animalito, permanece todos los días esperando a su dueño, ¿cuánto más Dios, que impregnó su naturaleza en ese ser? ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Él? La naturaleza de quien es Dios está impregnada en su creación y Él, Dios, Cristo, es fiel y Él sigue esperando por ti. Él la guarda por ti, aunque tú te hayas alejado, aunque te hayas ido lejos de Él, aunque te hayas soltado y hayas dicho, no, yo quiero, todavía soy joven, la vida es joven y necesito vivir, disfrutar. Y estás yendo contra todo, haciendo tu vida
como se dice, un carnaval. Pero aún ahí Dios permanece. Porque Él te dijo un día, te agarró de la mano y te dijo, iremos al otro lado. Y al otro lado es que Él pretende llevarte. Quiero terminar con Mateo. Mateo capítulo 28. Cuando estaba preparando esta prédica, agarré la Biblia de mi papá y estaba preparándola con su Biblia, porque tiene la letra un poco más grande, se me hacía más cómoda y tiene muchas marcas que él ha dejado ahí. Y en un momento vi, mientras preparaba la prédica, a Oslo que se acerca, pone su cara en la cama y empieza a mover la nariz. Y conforme movía la nariz, iba acercando su cara a la Biblia. Ustedes la huelen y es el olor de mi padre. Y se pone a olerlo. Inmediatamente me quedé mirándolo y me dispuse a tomar una foto, porque empezaron las lágrimas. Él espera todavía. Y es doloroso, a mí se me parte el corazón. Porque es un perrito. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le dices? Ya no van a venir. Y yo sé que ese perrito va a esperar hasta el día que él vaya a cerrar sus ojos. Va a estar esperando ver a Reinaldo y a Teresa. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. No solo los días buenos, de fiesta, de risa, de victoria, sino todos los días. Con José permaneció cuando las circunstancias cambiaron. Él era un hijo amado, su túnica de colores, todo maravilloso, lo vendieron los hermanos y fue esclavo. Dios permaneció con él, con la túnica y sin túnica. Con los 3 jóvenes en el horno, Sadrach, Mesach y Abed-nego, aún atravesando el fuego, ¿quién estuvo ahí? Dios. Dice que apareció un ángel, un tercer hombre que estaba ahí, uno más que estaba junto a ellos, y era la presencia de Dios cuidándolo. Con el hijo pródigo, cuando el hijo había fallado, se había ido, se había apartado, cuando él se alejó, ¿quién permaneció? Dios. Sansón, con Sansón, cuando él estaba pagando su consecuencia de su pecado y fue tomado preso, ¿quién le devolvió las fuerzas una vez más? ¿Quién? Porque él podría seguir, haber estado hasta morir viejo de prisionero. Pero él levantó los ojos y dijo: Dios, perdóname todos mis pecados, todos mis errores, mis faltas, pero te pido por última vez que me devuelvas la fuerza. ¿Y Dios qué hizo? Le devolvió la fuerza y mató a todos los filisteos que en su vida había podido matar. Con David, cuando se enfrentó con Goliat, ¿quién estuvo? Dios. En medio de la muerte del hijo de David, en medio de la muerte de su hijo, ¿quién estuvo? Dios. Entonces, Dios permanece y Él te promete y te dice: todos los días hasta el fin del mundo. Dile a la persona que está a tu lado: hasta el fin del mundo. Sigue y permanece.